Muy buenos días, queridos hermanitos, ¿cómo están? Bienvenidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, damos gracias a nuestro Dios que nos permite tener nuestras reuniones, poder escuchar como siempre su palabra, poder estar reunidos a la distancia, unidos con un mismo sentir. Y damos la gloria a nuestro Dios porque es el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, porque si no fuese por su gracia, no estaríamos aquí hoy reunidos, no tendríamos un corazón sensible, un corazón que ahora puede decir que siente amor por nuestro Dios, porque Él nos amó primero, un corazón que ahora tiene necesidad de buscar a Dios, y todo eso es por su gracia, así que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vamos a estar firmes y cantando con nuestros corazones, con mi voz tan fea, pero para que escuchen nuestros vecinos y vean a quién le damos la gloria: al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Hoy quiero compartir un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 al 4 vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 1 al 4. Leyes sobre la guerra. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Y les dirá: oye Israel, vosotros juntáis sois en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni azoréis, ni tampoco os desalentéis de delante de ellos. Versículo 4: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Y sabemos que la vida tiene diferentes batallas, ya sea para las personas que viven en este mundo, que son cristianas, para las que no. Pero hay una diferencia muy importante: es que el mundo está bajo la potestad y el dominio de Satanás, y los cristianos estamos bajo el ala de nuestro Señor Creador. Y la gran diferencia es que nuestro Señor nos va a proporcionar la victoria, porque nuestro Señor es la victoria. Entonces es la diferencia clave que existe entre los hijos de Dios y entre aquellos que no han conocido a Dios. Todos vamos a pasar diferentes batallas. Si bien Dios no creó este mundo para que pasemos por momentos difíciles, ni para que tengamos que sufrir, por causa de la desobediencia del hombre, por el pecado hemos caído y ahora debemos pasar por este mar lleno de momentos tan difíciles. Pero la clave está en saber en que seguimos a un Dios que es triunfador y que, como dice su palabra, Él va a pelear las batallas por nosotros. Casualmente esta semana me he sentido bastante desanimado y abatido con un problema que tiene que ver con mis estudios universitarios, con una materia que realmente ha tenido muchísimas trabas que ya les he contado, y que he sentido que he dado todo lo que podía dar de mí. Con todas mis fuerzas he hecho todo lo que podía. Y hablando con una hermanita me ha animado bastante y me preguntó: ¿y quién va a pelear esta batalla? ¿Quién va a estar peleando esta batalla? ¿La vas a pelear vos solo? ¿O quién peleará por ti? Y es lo que hoy quiero compartirles con ustedes. No debemos olvidar ni estar desanimados, porque quien peleará por vosotros es nuestro Dios. Porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos. Y quizás estés pasando por una situación realmente difícil, que hasta me avergüenza decir que estoy afligido por un problema quizás tan simple como un problema universitario. Quizás estés pasando por un problema de salud, un problema económico, quizás alguna desaveniencia familiar, un problema que te está afligiendo, algo que te está afectando realmente. Lo que debes tener en claro es que Dios va a pelear por ti. Cuando estés cansado, cuando te sientas abatido y sientas que estás dando todo, recuerda que eres un hijo de Dios. Recuerda que eres el hijo de Jehová, nuestro Creador, el Rey de todo el universo, cuya fuerza es ilimitada, cuyo poder es extremadamente tan grande que nuestra mente no puede limitar. Debemos concentrarnos en que somos hijos de Dios. Y como dice el versículo 1,
Cuando salgas en la guerra contra tus enemigos, y quizás tus enemigos en este momento hacen un problema de salud, o un problema económico, o un problema familiar, algo que esté... No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, porque Jehová está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y debemos entender que en este contexto se refería al pueblo de Israel, un pueblo de dura servicio, un pueblo que hemos estudiado por todo lo que ha pasado. Pero Dios es el mismo Dios, Dios es inmutable, es el mismo Dios de Israel que el Dios de nosotros. Y así como Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo sostuvo para llegar a la tierra prometida y cumplió cada una de las promesas y le dio victoria, es el mismo Dios que está con nosotros y que va a pelear nuestras batallas. No debemos desanimarnos, sino poner nuestra mente y nuestra esperanza en nuestro Dios, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros. Qué maravillosa palabra. Saber que cuando estamos cansados y pensamos que no dábamos más, debemos saber que está nuestro Dios firme para pelear con nosotros. Y leía casualmente una ilustración muy hermosa de Lutero que quiero compartirlas con ustedes. En un momento la ilustración dice que estaba la esposa de Lutero vestida de luto. Y Martín Lutero le preguntó por qué estaba vestida de ese modo. Y ella le respondió: no sabes, Dios ha muerto. Y Martín Lutero: ¿cómo vas a decir semejante herejía? ¿Cómo el Dios de los cielos va a estar muerto? Y ella le dijo: no es así. Pues claro que no, Dios nunca puede morir. Entonces ella le respondió: entonces, ¿por qué estás tan desanimado y abatido? Qué hermosa ilustración, ¿no? Si Dios está ahí y nos va a dar victoria, ¿por qué a veces nos desanimamos? No se desanimen como quizás estuve yo, peleando y creyendo que estaba peleando solo cuando Dios está peleando por mí. Así que porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear con vosotros contra vuestros enemigos. Así que pongamos nuestra esperanza en Dios, que Él nos va a dar la victoria. Hermanos, que tengan un hermoso domingo, que puedan disfrutar con sus familias y pongan sobre todo la esperanza en nuestro Señor, que nos va a dar la victoria a través de Cristo Jesús. Vamos a orar para encomendar esta reunión. Padre Celestial, Señor Santo y amado, te damos gracias, Señor, por tu amor inmarchitable, incalculable, un amor invaluable, Señor, que no tenemos cómo medir, ni nuestra mente no tiene cómo entender. Que nos has provisto desde antes de la fundación del mundo de una salvación tan maravillosa, Señor. Nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir cuando estábamos muertos y éramos tus enemigos, cuando te aborrecíamos, Señor, y nos diste un nuevo corazón sensible, que ahora late por ti, que ahora puede decir que te ama, pero porque tú nos amaste primero. Señor, gracias por tanto amor, por tu misericordia que cada día se renueva, por tu providencia, por tu cuidado, por tu sostén, Señor. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas cada día, que podamos poner nuestra fe, nuestra confianza plenamente en ti, sabiendo que tú vas a pelear por nosotros, Señor. Muchas veces estamos desanimados y abatidos por momentos difíciles que nos toca pasar. Que nuestra mente no esté puesta en el problema, sino que esté puesta en ti, Señor. Sabiendo que tú vas a dar la victoria, que en ti vamos a triunfar, que ya triunfamos en Cristo, Señor, que tenemos la batalla asegurada. Una ciudadanía en los cielos por toda la eternidad para gozar junto a ti para siempre, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas cada día, que podamos aprender de tu palabra, que podamos aplicar tu consejo a nuestras vidas, para crecer espiritualmente, para crecer y ser embajadores conforme a tu propósito y dar un testimonio real a este mundo que está perdido. Te damos gracias por esta reunión, Señor, y te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué lindo poder estar un domingo más alabando a nuestro Señor. Vamos a estar cantando en este momento, Oh gran Dios. Oh gran Dios altísimo, reina en
esta rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, ya soy tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí, glorifícate en mí. Hermano, vamos a estar cantando para finalizar esta reunión. Tan grande es el amor de Dios. Vamos. Tan grande es el amor de Dios, inmenso y sin medida, que dio a su Hijo único para ser
Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, amada Iglesia, les saludo con la paz del Señor. Espero que estén bien, es mi oración que puedan estar bien, especialmente con el Señor, por supuesto en todo lo demás que el Señor otorga, ¿no? Pero especialmente que estén en plena comunión con el Señor y que puedan estar haciendo todo aquello que un hijo de Dios, alguien que es un creyente convertido, debe hacer cada día para glorificar a Dios. Recuerden que Él es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Debemos vivir una vida de siervos para nuestro Señor. Esta mañana tengo un sermón especial que trata acerca de 3 pilares de la fe. Quiero hablarle acerca de los 3 pilares de la fe. No la fe que nos fue regalada en el momento en que nosotros fuimos salvos, esa fe que tiene que ver con el reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz, esa fe que nos ha hecho reconocer ese poder maravilloso que tiene la sangre derramada de Cristo en la cruz, sino la fe práctica, esa fe que tiene que ver con que una vez que somos salvos, vivimos una vida conforme a esa fe, conforme a lo que es, como dice Pablo, ser dignos del Evangelio que hemos recibido, esa fe que nos muestra realmente que estamos unidos a Cristo. Quiero hablarles acerca de eso. Pero antes quiero comentarle algunas cosas importantes que muchas veces pasan en la mayoría de las iglesias en el mundo. En todas las iglesias los pastores padecen esto, oran por esto y sufren por esto también. Y la congregación asimismo también. Y esto tiene que ver con muchos creyentes que no viven una vida conforme a la fe que han recibido. Jesús no solo dio su vida por la iglesia, sino que también ha dado muchas instrucciones en su palabra con respecto a cómo la iglesia debe vivir y funcionar en este mundo. Lamentablemente, en la mayoría de las iglesias suele haber cristianos cuyos intereses en las instrucciones del Señor es solo con el fin de acumular conocimiento intelectual, sin resultados prácticos visibles. Muchos cristianos seleccionan con arrogancia de entre los consejos del Señor solo aquellas enseñanzas, aquellos consejos, aquellas demandas del Señor que no les exigen un verdadero sacrificio vivo. Es muy triste ver cómo muchos cristianos viven para sí y no para Cristo. Cristianos que siguen a los hombres en vez de seguir a Cristo. Cristianos que siguen su propia doctrina en vez de seguir la doctrina de Cristo. Cristianos cuyos corazones solo se diferencian de los que no tienen a Cristo por su autodenominación cristianos. Esta pandemia, que muchos, aún dentro del mundo cristiano, han considerado como una especie de maldición, no lo ha sido de ninguna manera. Es interesante ver que Dios en este tiempo difícil ha separado el trigo de la cizaña. Ha mostrado en el mundo entero su verdadero remanente. Ha santificado su iglesia, como lo ha hecho en tiempos difíciles desde el principio. No se puede vivir una vida cristiana, religiosa, opaca, desamorada, anárquica, orgullosa y al margen de la obediencia incondicional a Cristo. No se puede ser un cristiano desobediente al Señor. No se puede ser un cristiano que no adora al Señor. No se puede ser un cristiano que no quiere compartir tiempo con el Señor. Y esto es algo que este tiempo difícil justamente ha sacado a la luz en muchísimas iglesias. Dios quiere que su iglesia no aparte su mirada de Cristo. Dios quiere que su iglesia esté enfocada en el Señor, que viva para el Señor, que adore al Señor con todo su ser, que sea un verdadero sacrificio vivo, como leemos en las Escrituras. Ahora, ¿cómo hacer para que las instrucciones del Señor se instalen en el corazón y no terminen viviendo una vida arrogante? ¿Cómo hacer para no terminar viviendo una vida apática, una vida sin sentido espiritual, una vida aburrida, una vida sin gozo, como ocurre cuando no estamos viviendo una vida basada en 3 pilares fundamentales que el Señor nos ha dado para que podamos vivir conforme a la imagen de Cristo? Las enseñanzas que el Señor ministra a su iglesia tienen 3 pilares fundamentales sin los cuales serás derrotado por tus propias concupiscencias. Y estos 3 pilares de los que vamos a ver
son los siguientes. Número 1, la oración continua. La oración continua. El cristiano debe orar continuamente. Esto significa que debe dedicar tiempo, debe tener un sacrificio personal para poder hacer esto. Debe dejar cosas de lado y debe priorizar aquello que merece ser priorizado. La oración es el primer pilar, la oración continua. No solamente orar cuando me queda tiempo, no solo orar rápidamente porque tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que cumplir, muchas cosas que demandan de mi responsabilidad, de mi presencia, de mi compromiso con el lugar a donde voy. Quizás mi trabajo secular, mis estudios, mi gimnasio, los quehaceres de la casa, hay muchas cosas que pueden ser una prioridad en nuestra vida, pero debe ser una prioridad la oración y en tu vida debe tener un lugar especial. Entonces el primer pilar es la oración. El segundo pilar, la lectura devocional de su palabra. No podés ser un creyente convertido que no pase tiempo devocional con la palabra del Señor. No puede haber un cristiano que no esté anhelando, deseando escuchar al Señor, hablarle a su corazón. Necesitamos enfocarnos en la lectura devocional de la palabra de Dios. Cada día debo enfocarme en un tiempo reverencial, con temor y temblor, ¿no? Con reverencia al Señor para poder estar con Él. Apoyarme en el hombro del Señor, apoyarme en la falda del Señor, preguntarle cosas y decirle cuánto lo amo. Y el tercer pilar es el congregarse fielmente, el congregarse fielmente. Son tres cosas que muchos cristianos no las hacen en el orden debido, ni tampoco las cumplen como son menester cumplirles. Así que sobre este punto quiero hablarles en esta noche. ¿Para qué? Para estar preparados para vivir con pleno gozo una vida victoriosa al lado del Señor, no solo aquí en la tierra, sino también en toda la eternidad que nos fue prometida. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos reflexionar sobre tu palabra y agradecemos, Señor, que nos estás ministrando en este día. Agradecemos, Señor, agradecemos también que podemos estar reunidos, Señor, cada uno en nuestros hogares en este momento, pero que podemos estar reunidos, Señor, para poder escuchar tu palabra, para pedirte que nos hables y para poder poner en práctica aquello, Señor, que es tu consejo. Porque, Señor, anhelamos estar bien contigo. Anhelamos, Señor, pasar tiempo contigo. Y ayúdanos, Señor, a anhelar tener estos tres pilares que nos sostienen en nuestra vida cotidiana, bajo el amparo de tu palabra, bajo el amparo, Señor, de tu mano poderosa, bajo el amparo, Señor, de tus promesas. Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de escucharte. Y pedimos que nos guíes, que abras nuestro corazón y nuestra mente. En el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, en primer lugar, tenemos la oración continua. No estoy diciendo de la oración. No estoy diciendo tampoco un tipo de oración que digo rápido y ya está, oré y salgo corriendo, sino dedicar un tiempo. Ese tiempo que quizás a veces dedicamos a otras cosas que no tienen importancia, que después que la analizamos decimos, qué pérdida de tiempo esto, ¿no? Bueno, eso es en la mayoría de los casos es lo que nosotros reflexionamos cuando dedicamos tiempo a cosas que no lo merecen. Necesitamos priorizar nuestro tiempo y la oración debe tener un tiempo especial. Necesitamos organizar nuestra vida de manera tal de que podamos estar un tiempo a solas con el Señor. Vemos en las Escrituras que el Señor siempre se separaba y vemos a través de los 4 evangelios cómo el Señor se separaba para orar, ¿no? A solas con el Señor, ¿no? Y eso es maravilloso. Y eso es lo que debemos hacer, estar a solas con el Señor. Tenemos el privilegio de poder estar y poder llegar a su presencia, ¿no? Y ante su trono y poder estar con Él conversando, ¿no? Porque Él está con nosotros y nosotros debemos estar con Él. Así que, en primer lugar, la oración continua. Cada creyente convertido debe orar siempre. En Lucas 18:1, allí está la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿no? Y dice así, Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿no? Entonces aquí el Señor obviamente les estaba enseñando ante el interrogante de cómo devorar, cuál es la forma de orar. El Señor enseña en distintos evangelios, enseña cosas
que tienen que ver con el cómo orar, en algunos casos acerca de qué tener en cuenta y en algunos casos de la necesidad, ¿no? Imperiosa de orar, que es lo que está justamente refiriendo el Señor aquí en este pasaje. Y ahí tenemos esta parábola de la viuda del juez injusto. Y vemos ahí ese juez injusto, ¿no? Que justamente va a una viuda porque tenía un problema que resolver y entonces apeló a que ser atendida y ser resuelto por este juez injusto. Y el juez cada vez que venía, bueno, la echaba y no le daba importancia y no atendía su problema y no se lo solucionaba y la echaba y la dejaba ahí nuevamente de regreso a su casa. Pero esta mujer iba cada día y estaba allí golpeando la puerta diciendo: necesito que me resuelvas esto, por favor, tené misericordia, resolveme esto, y así cada día. Y el juez cada día la desechaba, hasta que un día él se puso a pensar, a meditar y dijo: voy a resolverle el problema a esta mujer, porque no sea que vaya a venir otra vez y siga viniendo y vaya a enloquecerme, entonces voy a resolverle el problema, así ya tiene su problema resuelto y yo tengo el mío también resuelto, ¿no? Por supuesto, el Señor en los cielos no actúa de esa manera, no lo hace con esa intención. Pero acá el ejemplo que quiere dejar el Señor Jesucristo, que debemos orar continuamente. Cuando pedís algo al Señor, pedí al Señor y volvé a pedir, y volvé a pedir, y volvé a pedir. Pedile, hablar con el Señor, como un niño, ¿no? Que le dice a su papá o a su mamá: dame eso, no, dame eso, no, dame eso, no, espera, mañana, dámelo ahora, dámelo ahora. Bueno, así debemos orar al Señor cuando ponemos un pedido delante de su presencia. Por supuesto sabemos que el Señor va a responder a su tiempo, que el Señor va a responder a su manera, que los tiempos del Señor son perfectos, que el Señor nunca responde tarde, que el Señor lo que da siempre es mejor que lo que pedimos. Sabemos todo eso y eso es importante, pero eso lo entendemos y lo ponemos en nuestro corazón cuando tenemos esa actitud de oración, cuando nosotros tenemos ese hábito de orar, ¿no? Y la oración lo que hace es fortalecer, hace más dinámica justamente la fe y por supuesto la confianza, ¿no? Y eso trae paz al corazón, pero debemos orar, ¿no? Y allí está esta parábola, ¿no? Jesús contó esta parábola de la viuda y el juez, justamente de este juez injusto, para inculcarle a sus discípulos que es preciso orar, orar siempre, sin cansarse, sin desfallecer y sin desistir, ¿no? Una respuesta justamente a este gran interrogante: ¿cómo debemos orar? ¿Cuánto debemos orar, ¿no? Y el verbo griego acá usado es enkakoe, y esto significa justamente orar sin cesar, orar sin parar, orar continuamente, sin desistir, sin decir: bueno, está bien, ya me cansé, no voy a orar más por esto. No, significa constante, ¿no? Así que es interesante. Después tenemos el Salmo 91, versículo 1, este salmo tan maravilloso que seguramente todos tenemos en el corazón, y que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Qué maravilloso. ¿Y qué es el que habita al abrigo del Altísimo y que morará bajo la sombra del Omnipotente? La oración incesante es un esfuerzo que conduce a la tranquilidad del alma y hacia una perfecta pureza de corazón, ¿no? Esto es lo que está expresando justamente este Salmo 91, versículo 1. Mateo 6, versículo 6, dice así: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravilloso mensaje que tiene este versículo, Mateo 6, versículo 6. Y acá básicamente está diciendo al menos 4 cosas. La oración es un tiempo a solas con el Señor. Necesitas, hermano, necesitas, hermana, pasar un tiempo cada día a solas con el Señor. Nunca tu vida va a ser igual después que terminás de orar con el Señor, después de pasar un tiempo con el Señor, después de decirle cuánto amás al Señor, después de decirle lo maravilloso, después de poder oler la fragancia de su amor y que podés saber a ciencia cierta que toda tu oración llegó a su trono y que Él está escuchando. Nunca tu vida va a ser igual después que terminás de orar. Si estás enfrentando una adversidad, si estás enfrentando una enfermedad, si estás pasando por una prueba y orás al Señor, todo eso va a ser sostenible, va a ser algo soportable, va a ser algo que podés vencer, que podés superar después de haber conversado con el Señor. Él es maravilloso,
Él necesita ser consultado, necesita ser adorado por cada uno de nosotros para nuestro beneficio. Esto es maravilloso. Entonces, la oración incesante es un esfuerzo que conduce a la tranquilidad del alma y hacia una perfecta pureza de corazón, ¿no? No te olvides, en primer lugar. Y en segundo lugar, debemos entender que la oración es un tiempo a solas con el Señor. También otra cosa más es la oración, es un encuentro personal para disfrutar, no para sentir una carga. No es que yo digo, bueno, tengo que orar. El pastor me dijo que tengo que orar. Leí en la Biblia que tengo que orar, entonces voy a orar. Bueno, me tomo este tiempo y oro, ¿no? Y tengo esta carga. Tengo que ir a trabajar. Tengo que hacer la cola del banco. Tengo que rendir este examen. Tengo que orar. No, no debe ser así. Si tu corazón siente eso, entonces debes orar mucho más para que el Señor quite eso, ese pensamiento, esa sensación equivocada, ¿no? Que muchas veces el enemigo trata de poner, porque nos presenta un montón de cosas que entretienen nuestra mente para sacarnos de lo más importante, que es justamente orar al Señor, estar a solas con el Señor. Entonces es un encuentro personal para disfrutar con el Señor. Debes disfrutar de la conversación con el Señor. Lo otro, que también es la oración, es que requiere de amor al Señor. La oración requiere de amor al Señor. Si no amas profundamente, con todo tu corazón, pero en forma consciente, no amarlo simplemente porque vos sabés cuando te mirás al espejo y decís, yo amo al Señor, y eso es verdad, lo amás al Señor. Pero es un amor expresivo, es un amor que está manifestado en un tiempo determinado para decir, Señor, yo ahora te amo tanto que ahora este tiempo es para estar con vos, porque es con quien quiero estar. Todos recordamos cuando nos pusimos de novio, ¿no? ¿Con quién queríamos estar la mayor parte del tiempo? Y con nuestra novia, yo quería estar todo el tiempo con Elizabeth y así sucesivamente, ¿no? Las damas esperaban la visita del novio y querían estar con su novio. ¿Por qué? Porque eso era lo más importante y entonces querían estar con esa persona que amaban, ¿no? Y si los padres decían, no querés estar con nosotros mañana, no, ¿qué con vos? Ni con vos, no, dejá, yo quiero estar con mi novia, con mi novio, ¿no? Es eso. Bueno, eso debe ocurrir con el Señor. Y si no sentís eso, debes orar mucho más para que el Señor pueda poner claridad a tu corazón, porque es lo que debes sentir. Debes tener ese deseo de pasar mucho tiempo con el Señor. Y otra cosa que la oración requiere de una ofrenda de corazón. Cuando vos estás orando al Señor, también estás ofrendando tu tiempo, estás ofrendando tu pensamiento, estás ofrendando tu corazón, estás ofrendando un espacio en tu casa para conversar con el Señor. Así que es importante entender que la oración es un tiempo a solas con el Señor, la oración es un encuentro personal para disfrutar, no es una carga. También requiere de amor al Señor y requiere de una ofrenda de corazón al Señor. Debes ofrendar tu tiempo para el Señor. En segundo lugar, el segundo pilar que tenemos que tener en cuenta es la lectura devocional de su palabra. Cada creyente convertido debe leer las Escrituras en su devocional diario. Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros, con toda sabiduría o en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo que dice inicialmente, ahí está expresando una vida de iglesia, ¿no? Los hermanos que están unidos, y están unidos para hacer muchas cosas que ya vamos a ver. Pero lo que dice inicialmente, dice la palabra de Cristo. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, more, habite en abundancia en vosotros. Habite en abundancia en vosotros. No solamente decir, bueno, conozco algunas cosas de la palabra de Dios. Debo necesitar saber más, entender más, contener más. Necesito que la palabra de Cristo more, viva en abundancia en mi corazón. Cada cristiano debe anhelar eso. ¿Y para qué todo eso? Bueno, dice, como vida de iglesia, dice 4 cosas aquí. En primer lugar, cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia, está diciendo que es para engordar el alma.
La palabra de Dios debe engordar el alma, debe engordar tu ser. Debes estar lleno, repleto de la palabra de Dios, la palabra de Cristo, dice aquí. También es para enseñar a tus hermanos, para que estés preparado, para que otra persona que todavía necesita más apoyo, más conocimiento, necesita un consejo, necesita ánimo, necesita reflexionar sobre algún error, sobre algo que está enfrentando, creyentes nuevos que todavía luchan con algunas cosas que no entienden bien y necesitan guía, necesitan apoyo. Bueno, también la palabra de Dios, que abunde en tu corazón, que te engorde espiritualmente, que tu alma esté llena de la palabra de Dios, también te permite enseñar a los hermanos. Esto es el alelón, los unos a los otros, ¿no? Y también es para animar, ¿no? La palabra que se utiliza acá es exhortar, y exhortar que es animar, enseñar, corregir con amor algo puntual, ¿no? Enfrentar algo puntual, con amor, y es animar a poder entender a través de la palabra de Dios. No es señalar, acusar o ser inquisidor, no es eso, sino lo que es decir puntualmente, Dios dice esto, necesitas reflexionar sobre esto, mirá lo que dice acá, mira acá, hermano, te va a ir mal, hermana, esto no es bueno, debes enfrentarlo de esta manera, tener paciencia, a veces tiene que ver con animar a tener paciencia, muchas cosas podemos hacer en la exhortación. Y también en cuarto lugar es para adorar al Señor. Recordad que ahí dice también cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Qué cosa hermosa, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver justamente con la lectura devocional de la palabra del Señor, ¿no? Primera Pedro 2.2 dice, desear, la palabra que utiliza acá es desear, es un anhelo, ¿no? Desear. ¿Y de qué manera desear? Dice, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, ¿no? Primero está haciendo una analogía de lo que es la sana doctrina, ¿eh? Es como la leche materna, ¿no? Que no está adulterada, que es pura, que es lo mejor que le podés dar a un bebé, ¿no? No hay ninguna cosa secular que sea mejor que la crianza de un niño con esa leche materna, ¿no? Y acá está diciendo, desea, así como un niño recién nacido desea la leche espiritual no adulterada, de esa manera también ustedes hagan lo mismo, deseen la palabra de Dios de esa manera. Dice, para que por ella crezcáis para salvación, para que por ella crezcáis, ¿no? Está constatado eso, bueno, las mamás saben eso, ¿no? Pero los especialistas dicen que ningún niño que ha sido amamantado en los primeros tiempos, digamos, con su leche materna, ningún niño digamos, carece de todas las proteínas y todo lo que sustenta, digamos, su organismo, como alguien que no ha tenido el privilegio de ser alimentado con la leche maternal, ¿no? Y acá está diciendo, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, ¿no? Que eso es la sana doctrina. Debemos desear la sana doctrina. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque la lectura devocional de su palabra, de la palabra del Señor, debe ser algo que construye nuestra vida, nuestra perspectiva de la verdad, que nos permite saber exactamente lo que sale de la boca de Dios y no de la boca de los hombres. Entonces necesitamos desear tener nuestro devocional diario con la palabra de Dios. Necesitamos hacer eso. Recordad que las Escrituras son la palabra de Dios, son la palabra de Dios. Es Dios que está hablando y cada palabra, cada frase, cada letra ha sido inspirada justamente por el Espíritu Santo y obviamente está viva. No es un libro común y corriente de sabiduría. Este libro que son las Sagradas Escrituras es la palabra de Dios y tiene vida, habla y se instala en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el Espíritu Santo nos permite entender todo aquello que no podríamos si no fuéramos salvos, si no fuéramos redimidos. Recordar las Escrituras, que es la palabra de Dios, nos permite enfrentar los engaños acerca de la sana doctrina, nos permite enfrentar errores que nos quieren confundir y hacer entender de que Dios dijo algo que nunca dijo, nos permite saber qué decisiones debemos tomar y apoyadas en qué, y nos permite, por supuesto, estar en obediencia al Señor, porque sabemos lo que el Señor quiere de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo estamos estudiando, lo estamos leyendo, estamos escuchando al Señor hablando a nuestra vida. Aprender las Escrituras justamente nos permite también citarlas incluso cuando no tenemos la Biblia en las manos. Muchas veces
caminamos por ahí o estamos en nuestro trabajo y no tenemos la Biblia en la mano, pero sin embargo alguien dice algo o alguien pide algún consejo o alguien está haciendo una reflexión sobre algo y nosotros podemos tener la palabra de Dios, la cual hemos aprendido. ¿Y por qué? ¿Solo por escuchar al pastor los domingos o el devocional los días miércoles? No, porque también nosotros repasamos la palabra de Dios y si escuchamos el sermón, después leemos esos versículos, reflexionamos, hablamos con el Señor. Señor, qué lindo lo que estás diciendo acá. Qué maravilloso, Señor. ¿Cómo estás pensando en esto con tanta sabiduría y me lo haces entender a mí? Hablar con el Señor, conversar con el Señor. Él está esperando que hables con Él. Y eso es maravilloso. Como seguidores de Jesús tenemos que rendir cuenta por el uso de la palabra de Dios. Recordad esto. Obviamente dije al principio, ¿no?, que en la mayoría de las iglesias en el mundo siempre suele haber hermanos que mal utilizan la palabra de Dios. La utilizan para la crítica, para la destrucción, para división, para enfermar la doctrina, para desanimar. La utilizan para un montón de cosas. Y la palabra de Dios mal utilizada puede hacer mucho daño. Pero la palabra de Dios bien utilizada produce gloria, peso de gloria en los cielos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, como seguidores de Jesús tenemos que rendir cuenta de cómo usamos la palabra de Dios. ¿Qué utilidad le dimos a la palabra de Dios? ¿Cómo empleamos la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros hermanos? Nuestra vida debe reflejar los principios rectores que dan forma a nuestras decisiones y opiniones. Cada decisión que tomamos, cada opinión que vertimos, cada momento en el que hablamos acerca de las cosas del Señor o que aconsejamos a alguien, debe estar en congruencia justamente con la palabra del Señor. Esto es importantísimo. El tercer pilar justamente que tenemos que considerar es congregarnos fielmente. Es increíble, pero también en la mayoría de las iglesias en el mundo entero hay hermanos que no se congregan fielmente, que solo lo hacen en momentos donde hay esparcimiento o que hay momentos especiales o reuniones especiales, pero no lo hacen como una adoración al Señor, no lo hacen como una necesidad en su vida, no lo hacen como una ofrenda especial al Señor. No quieren pasar tiempo compartiendo con la iglesia el momento de adoración al Señor y de escuchar su palabra. Y normalmente son hermanos que siempre están colapsando, que sus vidas están en peligro, que su moral puede estar en peligro, que su seguridad económica puede estar en peligro, que la unión familiar puede estar en peligro, que su propia espiritualidad puede estar en peligro, y toda la relación con el Señor puede estar en peligro, ¿no? Pero ellos no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Ellos están con Cristo, conocen a Cristo, pero no han tomado la decisión de seguir a Cristo. Y voy a decirte algo, y como pastor debo decirte esto. Si ese es algún caso que nosotros podemos tener en nuestra iglesia, pensá en lo siguiente: vas a colapsar, vas a colapsar, vas a colapsar. No hay solución para eso, porque la única solución es seguir a Cristo. Si no seguís a Cristo, vas a colapsar, porque no vas a poder enfrentar todas las huestes del enemigo, las huestes de Satanás que están gobernando este mundo y que están tratando de destruirte a vos, destruir a tu familia, destruir a tus hijos, destruir tu trabajo, destruir tu futuro. Él está encargado de eso. Por eso la palabra de Dios dice, no en vano dice, que Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda como el león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar ese león rugiente que anda alrededor del redil? A esa ovejita que es delgadita, flaquita, que está media desnutrida, que se aparta del redil, que está ahí en forma autosuficiente, que siente que tiene todo solucionado y todo controlado y todo bajo su control, que no le importa lo que hace todo el resto, piensa hacer algo diferente. ¿Sabés cómo termina? Devorado por el león. Y la palabra de Dios es clara en cuanto a eso. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos estar ligados al Señor. Necesitamos estar congregándonos, necesitamos tomar una decisión de nuestra vida, de que Dios es lo primero en nuestra vida, de que el Señor Jesucristo es lo primero en nuestra vida. Necesitamos rendirle un culto racional, real, un culto no de apariencia, no de hipocresía, sino real. Necesitamos tomar una decisión en nuestra vida y ponernos en las manos del Señor
y hacer todo aquello que el Señor nos manda a hacer. Ahora, no vas a poder hacer un montón de cosas si no estás parado sobre estos tres pilares. Porque el que está en el medio de esos tres pilares es justamente la roca que es Jesucristo, ¿no? Y entonces necesitas estar fundamentado en estos tres pilares. Si descuidas estos tres pilares, entonces estás dejando puertas abiertas a tu alrededor. Y el león rugiente va a entrar por alguna de ellas. Necesitas estar cimentado, amparado, protegido por estos tres pilares. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Esto es algo que el Señor está demandando, está recomendando. Esto es una recomendación del Señor. Dice, no dejando de congregarnos. No podés dejar de congregarte. No podés decir, bueno, yo estoy bien con el Señor. No me estoy congregando, pero yo estoy bien con el Señor, oro al Señor. No, estás en pecado, porque te estás dejando de congregar. Y no es congregarse, digamos, un domingo al mes, o un domingo cada 2 meses, o de vez en cuando, o uno sí, uno no. Es congregarse. El tiempo del Señor es el tiempo del Señor. No le quites al Señor lo que le corresponde, porque Él pagó con su propia sangre para que vos seas redimido. Entonces Él merece toda la gloria y merece que le glorifiques. No podés dejar de congregarte, porque si no vas a colapsar, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Por qué? Porque el león rugiente está viendo a quién devorar y va a agarrar a aquel más débil, aquel desprotegido, aquel que no ha tomado la decisión de estar donde debe estar. Necesitas estar con el pueblo de Dios, fortalecerte con el pueblo de Dios, animarte con el pueblo de Dios. Y esto no quiere decir de que ahora no lo estamos haciendo durante estos 10 meses. Sí lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo a través de esta pantalla. La iglesia está unida igual, aunque no en forma presencial. Entonces esto también tiene que ver con cada domingo, a la hora del culto. Debes dejar todo lo que estás haciendo y dedicar el culto al Señor con toda la congregación. Esto debes hacer, porque esto es lo que el Señor demanda y Él merece recibir esto, porque le pertenece, porque para Él es toda la gloria. Y nosotros somos sus siervos, no somos sus amos. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, nuestro dueño. Nosotros somos sus siervos. Necesitamos obedecerle y mostrar que le amamos y que le obedecemos. Sin la influencia que los cultos de adoración y la predicación de la palabra de Dios otorga, digamos, a cada cristiano cada vez que está en la iglesia, el enemigo del Señor comienza a llamarte desde atrás para que te des vuelta y no mires al frente. Es interesante cómo actúa Satanás. Cuando vos estás descuidando ciertos aspectos que tienen que ver con estos tres pilares, ahí está Satanás siempre atrás, porque no quiere ser visto. No quiere decir, mira quién está allá. No. Él te llama de atrás. ¿Para qué? Para que vos hagas esto. Entonces te das vuelta. Ya estás mirando para atrás. Y ahí te entretiene con alguna mentira, con algún engaño, ¿no? ¿Y qué estás dejando de hacer? Estás dejando de mirar donde el Señor te enseñó a mirar. ¿A dónde te enseñó a mirar? A su Hijo amado, a Cristo, al encuentro con Cristo. Mirar para adelante. Por eso dice firme hacia adelante. Por eso dice que debemos estar firmes, parados. Por eso habla de una armadura, la armadura de Dios. Porque estamos aquí, hacia el frente. Todo lo que venga al frente batallamos y lo vencemos. Porque vamos de victoria en victoria. Pero tenemos que mirar al Señor, puesto nuestros ojos en el Señor. Pero Satanás no quiere que hagas eso. Así que, hermanitos, hermanitas, en conclusión, toda tu nueva vida como hijo o hija de Dios se sustenta en 3 pilares fundamentales. Todo lo que aprendas de la palabra de Dios, todo lo que aprendas de doctrina, todo lo que el Señor te muestre en dones, que el Señor te está mostrando que tenés y te dé dones espirituales, en la práctica de esos dones espirituales, todo ministerio que desarrolles, todo lo que vos hagas, si no está parado sobre estos 3 pilares, es algo que no va a ser fructífero. Y es algo que no vas a poder hacer, no te vas a poder comprometer, porque el compromiso en el Señor se sustenta en estos 3 pilares. Todo lo que aprendiste y aprenderás del Señor en toda tu vida cristiana se apoya sobre estos 3 pilares. Recordá muy bien, la oración continua. Debes orar cada día. Debes tener un tiempo de oración con el Señor. La lectura devocional de la palabra de Dios. Debes pasar tiempo con su palabra. Escucharle. No solo hablarle al Señor, sino escucharle también. Es feo hablar nada más y es feo escuchar nada más, pero el Señor ha preparado todo perfecto
para que nunca te aburras espiritualmente, en la oración para poder hablar con el Señor y la lectura de la palabra para que el Señor te pueda hablar a vos. Y por supuesto, el congregarse fielmente, no congregarse de vez en cuando, no congregarse cuando estoy sensible, digamos, espiritualmente, sino congregarse cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando hay batallas, cuando no hay batallas, cuando hay cuarentena, como ahora, nos congregamos igual. A las 10 de la mañana estamos frente a la pantalla. ¿Para qué? Para decir, Señor, acá está tu iglesia y te estamos adorando porque vos sos digno de adoración y digno de toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermano, les animo a ser creyentes con 10 de calificación. Recuerden, prediqué sobre eso, ¿no? El Señor cuando nos salva nos califica con 10. No podemos llegar a una instancia de nuestra vida donde tenemos un 7.50, un 4, un 3. Necesitamos mantener ese 10 que el Señor nos regaló, porque cuando el Señor nos salvó nos limpió con su sangre y nos hizo 10 puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarnos de toda maldad, de todo pecado, y fueron borradas nuestras transgresiones delante de los ojos de Dios, y tenemos 10. ¿Por qué entonces no le damos la gloria al Señor que el Señor merece? Les animo a través de este sermón a orar, a tener lectura devocional de la palabra de Dios y a congregarse fielmente. Próximamente seguramente vamos a empezar con nuestras reuniones presenciales, pero ¿dónde mostramos la fidelidad de Dios? ¿Solamente cuando nos presentamos en el edificio? ¿Y qué hay de todo este tiempo que hemos pasado? ¿No es un tiempo donde nosotros podemos mostrar la gloria de Dios y glorificarle por quien es a través de congregarnos, de ser fieles? ¿O qué estamos haciendo, digamos, si no hacemos eso el día domingo? Al Señor lo que le pertenece. Y el Señor nos dio lo que Él quiso darnos por su misericordia y su gran amor, que es la salvación. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Glorifiquemos a Dios a través de la oración, de la lectura de la palabra de Dios en el tiempo devocional y de congregarnos fielmente. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que podemos escuchar tu palabra, reflexionar. Señor, sabemos que cuando tu corazón tiene inquietud por nosotros es porque debemos mejorar en algo, porque quizás no estamos fallando en estas cosas, pero necesitas, Señor, decirnos que no fallemos, que si estamos firmes no debemos caer, debemos cuidar de no caer. Si estamos fallando en algo, Señor, recapacitar y corregir eso, Señor, para poderte glorificar con nuestra vida. Y, Señor, si hay alguien, Señor, que todavía no te ha conocido como su único y suficiente Salvador, que puedas a través de tu Espíritu Santo dar convicción de pecado y, Señor, puedas salvarle. Porque tú estás buscando a los pecadores, Señor, y le llamas, Señor, conforme a tu propósito, para que ellos puedan tener perdón de pecado y vida eterna. Que puedas llamar al arrepentimiento y puedas darle esta salvación maravillosa que nos has dado a nosotros, para que a partir de ese momento, Señor, ellos puedan vivir en plena confianza, sabiendo que toda la eternidad estarán contigo en los cielos y que esa salvación maravillosa que tú regalas, Señor, es una salvación que no se pierde. Damos gracias, te pido por nuestra iglesia, te pido por cada hermano, cada hermana, cada familia, Señor, que está pasando por distintas situaciones, que estés sosteniéndole. Y también por los hermanos más débiles, te pido, Señor, para que puedas estar obrando en sus corazones, para que con tu amor, Señor, con tu humildad puedas estar transformando corazones, transformando mentes, que cada hermano pueda hacer, Señor, su tiempo de oración, su devocional, con la lectura de tu palabra, que pueda escucharte, Señor, y también que pueda congregarse fielmente, que pueda darte el lugar que te corresponde y el día que te corresponde. Damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Les saludo con la paz del Señor y que tengan un lindo domingo y empiecen una semana tomados de la mano del Señor. Hermanos, vamos a estar cantando Mi vida es Cristo. Una canción hermosa con un contenido también hermoso. Y por favor, meditad acerca de esta letra, porque cuando nosotros estamos cantando, estamos en forma de adoración. Eso significa oración a nuestro Dios. Así que cantemos prestando mucha atención en la letra.
haber sido por tu amor, aún huiría de ti. En rumbo a mi perdición, indiferente aún de mí tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi